Hola, hola, ¿qué tal, maestras y maestros? En esta ocasión, en Docente Comparte, tenemos el tema del Manual de Seguridad Escolar, que incluye las recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia. Asimismo, te recuerdo que en la descripción del video vas a encontrar este resumen que vas a estar viendo para que lo puedas descargar totalmente gratis y también que lo puedas compartir en tus centros de trabajo y en los grupos de WhatsApp o de Facebook donde tú participes. Asimismo, te pido que te suscribas y que le des like. Esto nos ayuda muchísimo para continuar. Bueno, entonces vamos entrando en materia. En primera instancia, voy a comentar que este es el primero de una serie de 3 videos donde vamos a abordar los 3 capítulos que contiene este manual de seguridad escolar. Comienza con una breve presentación en el que nos indica que las escuelas de educación básica siguen siendo el espacio más seguro que tiene la sociedad, ¿verdad? Asimismo, pues este manual nos proporciona los lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgos que puedan ser latentes o que se puedan presentar en las escuelas. Asimismo, se busca promover el bienestar y fortalecer a la comunidad escolar a través de la corresponsabilidad de quienes, pues, desde luego de las familias, de la sociedad, del nivel educativo, de seguridad pública, desde luego de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que aborda este manual? Pues los rumores de violencia, enfrentamiento con armas de fuego, presencia de armas en la escuela, amenazas y extorsión, riesgo de explosivos, presencia y consumo de sustancias adictivas. Asimismo, este manual nos sugiere actividades para trabajar antes, durante y después de la crisis, ¿verdad? Porque pues ahí lo vamos a ir desmenuzando a lo largo del video y a lo largo de la serie de 3 videos, pues que se va a trabajar de esta manera. Pues es importante abordarla desde esos 3 momentos, antes, durante y después, o post-crisis, que es el término que utiliza el manual, después de la crisis. En este primer capítulo se aborda lo que es la estrategia de seguridad escolar. Y comienza comentando la relevancia que tienen los consejos escolares de participación social. Desde luego, algunos de sus comités pues están enfocados al fortalecimiento de la seguridad escolar. Y nos dice que este manual pues representa un acervo teórico con el que van a contar las comunidades escolares para enfrentar las situaciones de riesgo. Asimismo, los consejos escolares de participación social tienen el propósito de favorecer el bienestar de nuestras escuelas y deben de promover actividades articulando los esfuerzos para incidir en la mejora educativa y el desarrollo integral. Estas son las, como que nos recuerda un poquito y nos hace énfasis en estas funciones que tienen los CEPs en las escuelas. También este manual hace mención al acuerdo 535, en el que se establecen los lineamientos de los CEPs, los cuales se van a focalizar en estas actividades. El CEP se focaliza en actividades de lectura y mejoramiento de biblioteca, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, protección civil y seguridad escolar, impulso a la actividad física, actividades artísticas, recreativas y culturales, desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares, establecimiento de consumo escolar y el cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. Ahí les marqué con color rojo la que el manual nos dice que tiene mayor incidencia o mayor relación con este manual de seguridad escolar y con este proyecto de seguridad escolar, que es el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe favorecer el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar, comprender los riesgos y en medida de lo posible prevenirlos y en su caso pues poder reaccionar de una manera oportuna en una situación de emergencia. También se sugiere que este comité promueva los simulacros, las capacitaciones de primeros auxilios y desde luego que la escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia después del hogar. Si lo recuerdan, ya lo habíamos mencionado en la presentación. Asimismo, pues, que algunas situaciones que se van a presentar aquí en este manual, pues, afortunadamente, vaya, no representan la realidad de todos los planteles. O sea que para algunos planteles
las situaciones de riesgo que se van a manejar aquí, pues a lo mejor van a estar muy alejadas de su realidad. Ojalá que así fuera para todos nuestros centros escolares de educación básica. ¿Cuáles son los alcances de la escuela en torno a la seguridad escolar? Pues de prevención, de protección y como un primer nivel de acción. En lo que se refiere a la prevención, a la protección, perdón, me brinqué una. A la prevención. En lo que se refiere a la prevención, esta es formativa, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues busca prevenir que sucedan estas situaciones, ¿verdad? Y desde luego, pues se requiere un autoconocimiento, analizar el entorno, el autocuidado, el cuidado del otro, y también que se trabaje con las temáticas de estilos de vida saludables. Y también la prevención se centra en los riesgos que afectan la salud física y emocional. A su vez, la protección se aplica cuando el riesgo es una realidad, o sea, cuando ya enfrentamos el problema. Digamos que la prevención es antes de la crisis, ¿no? Y la protección, pues, es durante el momento en el que ya se suscita la crisis. También nos comenta que la parte de la intervención de la escuela es la reacción, y esta reacción debe de ser formativa. ¿Por qué? Porque contribuye a formar personas resilientes que aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican ciertos valores como la solidaridad y desde luego el aprecio por la vida. Aquí el manual nos hace alusión a estos 3 momentos, que era lo que platicamos al inicio, ¿no? Que es de lo que se va a ir tratando poco a poco, pues del abordaje de las situaciones que se presenten desde un momento previo, o sea, una precrisis, durante la crisis y desde luego después de la crisis, porque sabemos que por ahí pues van a quedar ahí algunas secuelas y es de lo que vamos a hablar más adelante. Y con el término de la reacción, nos dice el manual que no se trata de alarmar a la población escolar y tampoco se trata de generar un ambiente indeseable, o sea, un ambiente de temor o de inseguridad con todas estas acciones que se vayan a emprender. ¿Qué es lo que se busca? Pues un proyecto de seguridad que permita reaccionar ante una emergencia sin estrés. Es un poquito complicado, pero es lo que se pretende, ¿verdad? Asimismo, tener procedimientos claros y criterios adecuados para una toma correcta o asertiva de decisiones. ¿Cómo debemos abordar este proyecto de seguridad escolar? Desde luego, mediante actividades de formación cívica y ética. Asimismo, hay que complementarlo con acciones sugeridas en el programa de Escuela Segura y otros programas que puedan haber en tu estado. Desde luego, ahí este es otro tema que tenemos que abordar en próximos videos, ese programa de Escuela Segura. También podemos abordarlo, pues, entendiendo que todas las acciones que vayamos a realizar, pues, deben de tener un sentido pedagógico y también que en esas acciones que se emprendan se tenga una actitud crítica hacia la violencia, ¿verdad? Pues volvemos al tema del sentido pedagógico de las acciones que se pueden realizar. También tenemos que considerar, ojo, bien importante, que la escuela no juzga a personas involucradas. También que la escuela no es su rol luchar contra el crimen. Y también que no va a poder resolver los problemas que han dado origen a la violencia, pero ahí entra lo que es la prevención. Nos comenta este manual sobre la responsabilidad compartida. Fíjense, aquí nos dice que la escuela debe ser arropada por la comunidad, protegida por las autoridades e instituciones de seguridad pública, cuerpos de emergencia y protección civil, y van a participar, desde luego, en este arropamiento, en esta responsabilidad compartida, incluye a los alumnos y a sus familias. En conjunto, todos estos actores, ¿qué es lo que deben de realizar? Pues proteger la integridad física y emocional de estudiantes y del personal. Brindar o gestionar apoyo para atender secuelas físicas y emocionales de la crisis, tanto para alumnos como docentes, directivos y el resto del personal. Asimismo,
Deben orientar a los alumnos y a las familias en procedimientos legales o psicológicos luego de la crisis. Asimismo, deben de realizar algún reporte a las autoridades, pues de las situaciones de violencia que puedan ser como un foco de atención para la escuela. Y también pues nos dice que hay que convertir estas experiencias de crisis en un aprendizaje. Desde luego el sentido pedagógico del manejo de las crisis pues debe de seguir vigente, a lo mejor no durante, sino en el antes y en el después, en el post-crisis, ¿no? A lo mejor en el durante pues hay que tratar de apegarnos más a las acciones que se hayan acordado. También nos comenta el manual que hay atribuciones y tareas para estos involucrados, padres de familia, alumnos, personal, autoridades, algunas instancias de gobierno o los 3 órdenes de gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, pues deben de estar ahí relacionados en la prevención y en el manejo y la resolución de las crisis de seguridad, que son de las que se van a abordar, ¿verdad? Y desde luego, ¿quiénes participan? Como ya le he comentado, los directivos y docentes, los alumnos, las familias, la comunidad en general, nuestros vecinos que estén en las zonas aledañas al plantel y las autoridades. En el caso de directivos y docentes, de hecho los vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿Cuáles son las acciones y atribuciones o atribuciones y tareas de cada uno de estos estos participantes de la realidad escolar? Entonces, directivos y docentes, ¿cuáles son sus tareas? Pues el cuidado y la vigilancia de las condiciones generales de seguridad, también pues la instauración del funcionamiento de los consejos escolares de participación social, asimismo organizar brigadas de protección civil, coordinar a la comunidad en acciones preventivas de protección y ya en el momento de que suceda, pues coordinar la reacción, asumir y mantener el liderazgo en momentos de crisis, difundir información preventiva, protección y reacción. Sí, ahí escríbanos en los comentarios, ¿cuál consideran ustedes que hace más falta en sus planteles donde ustedes se desempeñan respecto a estos actores? A nosotros como docentes, ya nuestros compañeros y compañeras directivos, ¿cuál creen ustedes que hace un poquito más de falta? ¿Cuál es un área de oportunidad, vaya, en sus planteles? En el caso de los alumnos, ¿cuáles son sus tareas? Pues el autocuidado y la prevención de riesgos, participar en acciones colectivas como simulacros o campañas, y también participar a través de brigadas de seguridad escolar, apoyando a los maestros en procedimientos de respuesta y procurar la contención emocional. Yo creo que es el más complejo, ¿no? El autorregular nuestras emociones cuando sucede una situación de crisis. En el caso de las familias, ¿cuáles son sus tareas? Pues desde luego el cuidado de sus hijos, prevención de riesgos y cooperación, evitando la vulnerabilidad. Algo que menciona aquí, dice que otra de las tareas de las familias es evitar, o bueno, manejar de una manera responsable las situaciones de crisis, como evitando propagar rumores. ¿Cuántas veces se nos ha presentado, no? Que empiezan ahora con estas tecnologías, pues empiezan a mover mensajes a diestra y siniestra, lo cual puede generar pues una problemática, ¿no? Un miedo infundado. Y también pues otra de las tareas que deben de hacer los papás pues es impedir aglomeraciones. También apoyando, divulgando la información que la escuela pues quiere hacer llegar a la comunidad, o sea, informar de lo que la escuela está compartiendo con ellos, pues informar a todos y todas. Y también pues otra tarea de las familias es aplicar procedimientos de respuesta ante la crisis, porque acuérdense que en los consejos escolares de participación social pues entran también nuestras familias como participantes. La comunidad, ¿cuáles son sus tareas? Pues desde luego no propagar rumores, ubicar y habilitar espacios seguros fuera de la escuela para resguardar padres, alumnos y maestros. De ahí de que más adelante lo vamos a ver, que se parta de un diagnóstico en el que se pueda tener una zona segura en caso
de que sea necesario desplazar al alumnado y al personal fuera del plantel, ¿sí? También nos dice que otra de las tareas de la comunidad es ubicar contactos externos para mantener la comunicación de la escuela con el exterior en caso de cierre. O sea, en caso de que haya un cierre del plantel, de unas calles, pues que haya comunicación fluida, tanto con las personas que llegan a estar adentro como las personas que estén afuera. También pues apoyando con la protección de la escuela mediante acciones de vigilancia, así como respetar al alumnado y al personal. Y otra de las tareas que menciona el manual para la comunidad, pues es que hagan la labor de denunciar alguna situación que pueda poner en riesgo a la comunidad escolar. Aquí también anoten en los comentarios cuál consideran ustedes de las tareas de la comunidad que se encuentra más en desventaja en sus planteles. Las autoridades. ¿Cuáles son las tareas de las autoridades? Una de estas es que son responsables, de proteger a la población. Desde luego, aquí la clave es proteger a los niños. Dar información oportuna y promover acciones preventivas en las escuelas. Dar una respuesta pronta. Proteger a la escuela y a la comunidad. Coordinar acciones con los cuerpos de seguridad y el gobierno. Asesorar a las comunidades educativas respecto a estos temas, habilitar a las escuelas con herramientas de protección, desde luego, a aquellas que se encuentren vulnerables a las situaciones de las que se van a hablar en este manual. Aquí el manual nos sugiere, por ejemplo, pues las alarmas silenciosas, que estén conectadas directamente con los cuerpos de seguridad, y también como parte de las autoridades, pues el promover el uso responsable de las líneas de emergencia. Recuerden que aquí las autoridades no solo se hace alusión a nuestras autoridades, digamos, inmediatas como supervisiones y supervisiones generales, sino pues hace alusión a las que están más arriba, o sea, los órdenes de gobierno, ese es la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, entre otras. ¿Cuáles son los criterios de acción que debemos de considerar para aplicar las estrategias de este proyecto de seguridad escolar? El primero, pues, es el derecho a la protección. El segundo, el interés superior de la infancia o de interés superior de la niñez. La solidaridad y bienestar común, así como la seguridad y el bienestar socioafectivo. Y vamos a comenzar, vamos a desglosar los 4. Vamos a comenzar hablando del derecho a la protección. ¿Qué nos dice el manual sobre el derecho a la protección? Pues primero nos hace alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que dice que niños y niñas tienen el derecho a ser protegidos por su familia y por el Estado. Asimismo nos dice que la escuela debe asumir la responsabilidad de proteger a la infancia y que todo esto pues incrementa la autovaloración, el aprecio por la vida, la conciencia de su dignidad, el cuidado del otro y desde luego también el sentimiento de seguridad. Todo esto nos ayuda el derecho a la protección. Asimismo, pues nos dice que los valores que se activan al proteger a otro van a quedar grabados en el corazón de los alumnos y van a contrarrestar la influencia negativa de otros contextos. De ahí la relevancia, si ustedes lo analizan, que el manual nos dice que también deben de estar involucrados los alumnos en las brigadas, en las campañas que se realicen, ¿no? En los simulacros. Asimismo, parte del derecho a la protección, pues nos dice que cuando los alumnos fallan, aquí me llamó mucho la atención esta notita. De hecho, habla de que cuando los alumnos fallan en sus obligaciones, pues se ponen en peligro. ¿A qué se refiere? A que a lo mejor hay alumnos que fallan en la disciplina, que es lo que dice en el tercer punto que está en su pantalla, que fallan en la disciplina, pero que no se debe de dejar de lado esa formación al momento de que un alumno falla en la disciplina, pues bajo el derecho a la protección. No, para nada. Aquí el manual no nos dice eso. Dice que a pesar del derecho a la protección, pues no debemos de abandonar las medidas disciplinarias, pero se debe de aplicar el principio de proporcionalidad. Y las medidas disciplinarias deben de estar aplicables o apegados a los derechos de la infancia. De hecho, aquí lo estoy registrando
Por aquí en pantalla te van a aparecer, te va a aparecer el video para que lo revises, donde se incluyen todas estas situaciones, el manual de convivencia escolar, donde ahí ustedes pueden ver de qué manera se debe de actuar ante situaciones de indisciplina en los planteles, cuáles son las medidas que nos sugiere ese manual de seguridad escolar, manual de convivencia escolar, para actuar ante las medidas para actuar ante la indisciplina que se pueda presentar. Y sí, de hecho coinciden estos dos documentos porque hablan de la proporcionalidad. O sea que digamos que la medida disciplinaria debe de ser proporcional tanto a la edad de los alumnos como a la gravidez de la falta. De hecho, ahí en ese manual de convivencia se desglosa un poquito las que son por tipos vienen desglosadas la falta disciplinaria y la sanción. Sí, se los recomiendo muchísimo que lo revisen. Aquí está en el canal para que lo puedan leer y lo puedan revisar y descargar desde luego el resumen, porque nos hace mucha falta revisar. Otro de las temáticas que veníamos abordando, ¿verdad? Que son aquí están, son los criterios de acción, pues es el interés superior de la infancia, el interés superior del niño. Y nos dice que es un principio de los derechos humanos, de tal forma que actos y decisiones en los que se involucran menores de edad se deben procurar el bienestar y protección de vida y desarrollo integral y sus derechos, o sea que los niños los debemos de poner primero. De hecho, ahí está el siguiente punto, ¿no? Primero debe ponerse a salvo niños y niñas, pues al cuidar la infancia, la sociedad se protege a sí misma y garantiza su preservación. De hecho, sí, fríamente eso es, ¿no? Y sobre todo, pues, que los niños son la razón de ser de nosotros, ¿no? Nuestros alumnos y alumnas. En otro de los momentos nos menciona lo que es la seguridad y bienestar común, que se refiere a que es necesario proteger a alumnos, docentes y directivos, administrativos, personal de apoyo, madres, padres y comunidad. Sí, desde luego incluye el interés superior de la niñez, pero también nos incluye a todos los demás miembros de la comunidad. Asimismo, pues habla de que hay que desplegar medidas de protección solidaria, no violenta, orientadas al respeto de los derechos humanos, buscando el autocuidado y protección personal. Finalmente nos dice que si nos cuidamos de unos a otros, pues todos nos estaremos cuidando, ¿no? A fin de cuentas. En el tema de la seguridad y bienestar socioafectivo del colectivo escolar, pues nos dice que para que podamos proteger a los alumnos, como docentes, debemos sentirnos nosotros también protegidos. O sea, no podemos proteger a alguien si nosotros nos sentimos vulnerables, eso es la realidad. Debemos de estar en equilibrio. Como docentes debemos de poder manejar nuestras emociones. En caso de ser necesario, debemos de recibir apoyo de especialistas al haber sufrido algún efecto post-crisis, ¿verdad? O sea, que esté derivado de esas situaciones de crisis de violencia que se puedan presentar. En ocasiones, solo pensamos en los estudiantes, pero debemos evaluar con los maestros cómo nos sentimos, qué falló, qué se puede hacer mejor y qué se hizo bien. Aquí mismo lo menciona, ¿verdad? Pues liderar con especialistas y compañeros el estrés emocional es fundamental. O sea que en los momentos post-crisis, después de la crisis, es indispensable que se trabaje con especialistas para sacar todas esas emociones que pueden estar latentes en nosotros después de una crisis. ¿Sí? El proyecto de seguridad escolar nos dice que es elaborado en conjunto con, como ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Con el Comité de Protección Civil del CEPS y define las acciones de prevención, de preparación y reacción. Sí, aquí lo menciona de esta manera, ¿no? También cuando se presenta la emergencia, durante la crisis y lo que va a suceder después de la crisis. El proyecto de seguridad escolar nos dice que es una herramienta que tiene las bases, lineamientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de vulnerabilidad. Debe de estar basado nuestro proyecto en un diagnóstico de problemas, de riesgos y fortalezas, porque acuérdense que lo comentamos en unas diapositivas antes. No todas las escuelas
pues van a afrontar los mismos riesgos, ¿verdad?, que otras. Por eso, de ahí la importancia de ese diagnóstico. Porque a lo mejor yo me estoy preparando para una situación que a lo mejor no está tan latente o de plano está muy aislada. Nunca estamos exentos, vaya, pero pues debemos de tratar de enfocarnos un poquito más. También nos dice que este proyecto de seguridad escolar pues define estrategias y procedimientos asertivos, ¿verdad? Porque a lo mejor yo puedo creer que estoy actuando bien, pero no es lo adecuado, ¿sí? El tener un proyecto de seguridad escolar pues va a reducir riesgos de cometer errores, pues podemos actuar de manera impulsiva o tomar decisiones al calor de estas emociones, ¿no? De la ira, del miedo, del estrés y también, ¿por qué no?, de la desinformación. Si desconocemos esta situación, va a ser muy complejo que podamos actuar de una manera asertiva. Para el proceso del diseño de seguridad escolar, el manual nos sugiere este diagrama, que si ustedes lo ven es un diagrama cíclico, lo que nos implica que es continuo, que va a ser continuo, que se va a elaborar y se va a estar trabajando y modificando y ajustando, pues desde luego ¿a qué? A la realidad que pueda vivir cada uno de nuestros planteles. Parte de elaborar un diagnóstico de riesgos en la escuela, ahí lo podemos ver. Después nos va a llevar a que este diagnóstico nos va a servir para definir las estrategias para manejar pues las crisis de seguridad. Después de que ya estén definidas las estrategias, pues hay que capacitar a la comunidad escolar para cómo debemos de manejar esa crisis. Ahí entran las campañas, entran las brigadas, entran los simulacros, el encontrar una zona segura fuera del plantel en caso de que sea requerido salir del plantel, con algún miembro de la comunidad escolar, etcétera. Después viene el aplicar las estrategias cuando se llega a presentar una crisis. O sea, ¿cómo fue? Primero el diagnóstico, luego definimos las estrategias, luego nos capacitamos y luego viene pues el momento de la verdad, donde actuamos en un momento de crisis. Después, este mismo proceso nos dice que hay que atender las consecuencias de la postcrisis, que era lo que veníamos platicando, tanto con padres, tanto con alumnos y también con nosotros como docentes, ¿verdad? Pues como venía en unas diapositivas atrás, es muy complejo que yo le dé seguridad a mis alumnos o se las brinde si yo no me siento primeramente seguro. Después de que ya atendimos esas consecuencias de la postcrisis, nos dice aquí que debemos de tratar de convertir esa crisis en una experiencia de aprendizaje. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo podemos evitarla? Y acuérdense tener siempre presente esa situación que venía al inicio, ¿no? El trabajarlo desde un enfoque pedagógico, reflexionando en contra de la violencia, ¿sí? Y también nos maneja aquí, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pues como parte de ese proceso para diseñar un proyecto de seguridad escolar, pues es el que se elabore una bitácora del manejo de crisis donde podamos hacer un registro y una evaluación de qué se hizo bien, qué se hizo mal, en qué se puede mejorar, si funcionaron si están dando fruto las actividades que se están trabajando, ¿verdad? Y nuevamente regresamos a diagnosticar, a definir en base a qué, bueno, pues a lo que nos arrojó esa bitácora, ¿verdad? Bien, vamos a ir desglosando esos procesos que conlleva el proyecto de seguridad escolar un poquitito más detalladitos, ¿no? ¿Sí? Para elaborar el diagnóstico de la escuela, pues nos dice aquí que se debe de realizar al inicio del ciclo escolar, que parte de una evaluación de los problemas y peligros que se pueden presentar. También nos sugiere que se elabore un mapa de riesgos, tanto de la escuela como de la zona así aledañita a nuestro plantel, y también que identifiquemos condiciones que puedan ser prevenibles, que cosas que podamos prevenir, pues hay que identificarlas y pues agregarlo en el siguiente espacio. Y también pues parte de ese diagnóstico es elaborar acciones que afectan, pero pues que hay cosas en las que de plano no vamos a poder prevenir, ¿verdad? Hay unas situaciones de las que vamos a estar totalmente exentos, ¿no? Como por ejemplo el que haya detonaciones cerca del plantel o en la calle aledaña al plantel, pues ahí no vamos a poderlo a lo mejor prevenir, pero va a haber cosas que podamos hacer
para tomar las decisiones asertivas y hacer acciones adecuadas cuando esto se presente. No lo vamos a poder prevenir, pero cuando se presente, ¿cómo debemos de actuar? Y es de lo que se va a tratar esta serie de 3 videos. Respecto a las estrategias para el manejo de la crisis, pues es lo que vamos a hablar en el video número 2, ¿sí? No te lo pierdas. Te invito nuevamente a que te suscribas, te des like y compartas este video con tus compañeros en tus centros de trabajo. ¿Por qué no? Ahí están los resúmenes para que los puedas descargar y los puedas leer con un poquito más de calma. También, pues, parte de definir estas estrategias para el manejo de una situación de crisis, de seguridad, pues hay que designar responsables y precisar rutas de acción. A continuación, se van a comentar acciones indispensables, aplicables a la mayoría de situaciones de emergencia que se pueden enfrentar a la escuela. Es de lo que se va a tratar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice que podemos hacer? Son estas acciones, digamos que son generales para cualquier situación de emergencia, no son específicas para una de ellas, pero nos pueden servir para todas, que son como genéricas. Una de ellas es, pues, que se establezcan redes de comunicación. Ahora, afortunadamente, donde ya se tiene el medio del celular, bueno, pues ahí lo aprovechamos ese recurso. Tenemos un grupo de WhatsApp o dices en las redes sociales donde podemos dar algún aviso a nuestros padres de familia o entre nosotros como maestros. También otra de las estrategias que nos menciona que es como básica, general, pues es integrar el Comité de Protección Civil del Consejo Escolar de Participación Social, que organicemos brigadas de seguridad en cada salón, que utilicemos claves para comunicar emergencias sin alarmar a la población, o sea, que no salgamos despavoridos gritando ahí a media cancha que está sucediendo algo, sino aquí nos sugiere que si se puede tener un timbre distinto, una señal luminosa, un mensaje de celular entre maestros. Vaya, ahora sí se nos da la facilidad con el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, ¿no? Y también otra actividad que es genérica para cualquier situación de crisis de seguridad, pues es el realizar un simulacro, estar realizando simulacros, ¿verdad? Bien, también nos dice que debemos de revisar y fortalecer los reglamentos de seguridad, fortalecer los controles para impedir el acceso de armas, drogas y otros objetos peligrosos. También, pues, que hay que involucrar a la comunidad en la supervisión y vigilancia del exterior, sobre todo, ya lo saben, en tiempos de recreo o recesos de los niños, niñas y adolescentes, al inicio y al término de las clases. Asimismo, pues, elaborar un directorio de contactos clave, ¿sí? No solo de los cuerpos de seguridad, sino entre las personas que están dentro de los comités de protección civil de los consejos escolares de participación social, pues que haya un directorio de contactos que nos puedan ser útiles ante una situación de crisis de seguridad. También identificar y señalar zonas seguras y de riesgo, y documentar las situaciones de riesgo para mejorar. Aquí entra pues nuevamente lo que es la bitácora, ¿no? Que ya venía por ahí y viene más adelantito en unas diapositivas más para desglosarse. Como parte de acciones para capacitar a la comunidad escolar, nos dice que una de esas en lo que nos podemos basar pues es en el control de las emociones, que nos va a ayudar mucho a mantener la calma. También pues en la toma de decisiones, el liderazgo. También nos sugiere que creemos que realicemos jornadas informativas, campañas y simulacros nuevamente, así como la entrega de folletos, elaboración de carteles, y esto nos sugiere que todo esto tratemos de hacerlo con personal especializado en el área, ¿verdad? En parte de ese ciclo, si lo recuerdan, en unas diapositivas atrás, pues es también, ya que diseñamos, pues aplicar esas estrategias. Antes y durante la crisis nos dice que la idea de esto es que todos sepamos qué hacer en caso de una situación de crisis de seguridad, tanto maestros, personal administrativo, directivos, comité de protección civil y seguridad escolar, que sepan cuál es su rol y cuáles son las cosas que hay que hacer. Y aquí pues hace una mención, ¿verdad?, de que el liderazgo directivo es fundamental en momentos de crisis. No solo para organizar, ¿verdad?, sino el ejemplo, ¿no?, al manejo de las emociones.
También otro de las partes de este proceso para la elaboración del proyecto de seguridad escolar, pues es al atender las consecuencias de la crisis posteriores a esta, ¿no? Esto implica hacer un recuento de las consecuencias físicas, emocionales y materiales que se tuvieron. Nos dice aquí que el estrés, el miedo, el nerviosismo, la molestia y otras van a permanecer más tiempo que el ruido de las sirenas o de las detonaciones de las armas, ¿verdad? O sea, estas emociones pueden ser más perjudiciales que el sonido que se pueda estar presentando o los gritos, ¿verdad? Y también nos dice que hay que sacarlas, que hay que conversar y que hay que externarlas, que hay que realizar una valoración tanto de todos los miembros que participan en estos comités y de toda la comunidad escolar, y en caso de ser necesario, pues hay que tomar la decisión si hay que canalizar a una atención psicológica. Finalmente, ya en la parte final de este ciclo, vienen estos dos momentos, ¿no? El convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque pues ya lo sabemos, ¿no? Que la principal función de la escuela pues es educativa. Tenemos que destacar y valorar pues lo positivo que llegue a surgir de esa experiencia, y que hay que fortalecer los valores que estuvieron involucrados y entender que la unión nos va a hacer más fuertes. Aquí en el manual nos menciona que lo podemos trabajar, o sea, convertir la situación de crisis en una experiencia de aprendizaje, lo podemos trabajar con la asignatura de formación cívica y ética, con educación artísticas y con tutoría, pues son las más adecuadas, porque en los propósitos y aprendizajes esperados, pues hay algunas cosas que podemos rescatar para abordarlas en una situación post-crisis, ¿verdad? Y convertir esa situación compleja en una experiencia de aprendizaje. Como parte final de este proceso, pues como lo mencionábamos, es la bitácora del manejo de crisis, y su fin pues es evaluar el proceso y cuáles resultados se obtuvieron. Va a cerrar ese ciclo de la emergencia. Se sugiere que en esa bitácora incluyamos estos aspectos que están ahí en pantalla. Dice, ¿cuál fue la crisis? ¿Cómo se mantuvo? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué nos faltó? ¿Qué resultados obtuvimos y cómo podemos mejorar? Si se fijan, es como una especie de el diario, ¿verdad? De diario de lo que sucedió en la crisis, que sin duda nos va a ayudar a utilizarlo como momento de evaluación, y acuérdense que cada evaluación nos debe de servir pues para mejorar. Por eso, si se fijan el sentido de las preguntas, pues el mismo manual nos lo dice en este último punto, que el llevar una bitácora no se trata de llenar formularios, o sea, no se trata de que sea un documento administrativo más que haya que llenar y haya que archivar por ahí, no, sino que nos brinde una verdadera oportunidad también formativa para nosotros como personal y comités, pues poder tomar decisiones nuevamente, diagnosticar y continuar con ese ciclo, ¿verdad? Ajustar, ver si hay que realizar más simulacros, si hay que hacer otra campaña, si hay que fortalecer otro valor, para estar más atentos a los manejos de las crisis de seguridad que se puedan presentar. Bien, ya estamos en la parte final del video. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta parte 1 de este tema. En los próximos videos, pues vamos a ver la parte 2 y la parte 3, que ya vamos a entrar así bien de lleno en qué hay que hacer en caso de que se presenten estas situaciones de crisis relacionadas con la seguridad. Entonces te agradezco que te hayas conectado. Te mando un cordial saludo hasta cualquier parte del país donde te encuentres. Suscríbete, dale like y sobre todo compártelo con tus compañeros. Es la intención de este canal, que podamos compartir en los grupos donde tú participes, en diferentes redes, en diferentes momentos. Y te recuerdo que aquí en la parte de abajo estará esta presentación para que la descargues, la revises con tiempo, la puedas analizar, reflexiones, y también, ¿por qué no?, que la puedan compartir con algunos de sus compañeros. Te agradezco
y estamos pendientes con el próximo video.